Bueno, entonces, sí, me parece que vamos a seguir porque si la vez pasada se acuerdan que Claudia también encima tenía problemas, y la idea igual después que hagamos un intervalo es explicar el trabajo que tenían que entregar hoy, así tienen una explicación de cómo se hacía, y me parece que sí, que vamos a seguirlo por acá. Por lo menos hoy, después vamos a ver si puedo mirar bien la configuración del Webex para la próxima. Entonces decíamos, tiene dos operaciones que llamamos ínfimo y supremo, ¿sí? Que en general nosotros vamos a utilizar la notación como si fuera la multiplicación y el más, también se usa como conjunción y disyunción. ¿Esto lo conocen ustedes o no? ¿Lo están usando? ¿Lo usaron en la organización o no? Sí, claro. Ahora vamos a ver entonces esto, cómo ustedes también ya lo están usando, ¿sí? Y tiene una operación, y una operación dije unaria. Operación unaria. Esa operación se va a llamar complemento, y se escribe, en general, se pone un apóstrofo o se pone la C. Bien. Mínimo tenemos que tener esto. Y además tiene que cumplir, ¿sí? Tiene que cumplir axiomas. Acá, importante, cuando decimos operación binaria, otra vez, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que es una función, es decir, para cualquier par de elementos en el álgebra, el resultado, o sea, hay un resultado de operar y ese resultado está también en el álgebra, ¿sí? Cuando decimos operación unaria, también es una función de B en B, ¿se entiende? Entonces, otra vez, para todo elemento hay una imagen, y esa imagen es única y está en el conjunto. ¿Está bien? Muchas veces también se escribe el conjunto, digamos, ¿sí? Uno puede escribir un álgebra de Boole de esta manera, miren, le pongo un nombre y acá voy a poner el nombre del conjunto que estoy usando, ¿sí? Pongo el ínfimo, el supremo, el complemento, el 0 y el 1. Todo eso para indicar todo lo que tiene que tener un álgebra. ¿A vos no te llegó un mail ayer, Octavio? Ah, no te metiste en el mail. Bueno, estaría bueno que se metan en el mail, chicos, más seguido, porque yo ayer justamente les mandé un mail para recordarles algo que está escrito en el Classroom, ¿sí? Está escrito en el cronograma y está escrito en la parte de trabajos prácticos obligatorios. Los trabajos los tienen que entregar para poder rendir el parcial. Es obligatorio que los entreguen. Por eso son solamente 3 trabajos antes del primer parcial, 3 trabajos antes del segundo parcial, y son trabajos de 2 o 3 ejercicios que tienen en general como mínimo 4 días para hacerlos, ¿sí? O sea que tienen que entregarlo hoy. El plazo ya venció, pero si hay alguno de ustedes que todavía no lo entregó, por favor, entréguelo igual, ¿sí? Porque si no, no pueden rendir el parcial. Bien, sigo con esto. Entonces, en general, notamos de esta manera un álgebra de Boole indicando conjunto, sus operaciones, el 0 y el 1, ¿sí? ¿Qué tiene que cumplir entonces? Axiomas de un álgebra de Boole. Mire, los axiomas son varios, pero podemos usar estrategias para recordarlos con más facilidad. Fíjense, el primero
o sea, podemos pensarlo como primero y segundo, ¿sí? El B1, ¿qué nos va a decir? Que X más Y es igual a Y más X. Acá siempre nos referimos para cualquier elementos del álgebra de Boole. Eso, ¿sí? Eso, ¿qué sería? Ese es B1 y acá voy a escribir B2. ¿Cómo podríamos nombrar esto? ¿Con qué lo asociamos? Con la propiedad conmutativa. Claro, ¿sí? Propiedad conmutativa, fíjense, de las dos operaciones binarias. Después tenemos que X por Y más Z es igual a XY más XZ. Fíjense que yo igual, acá uno podría decir X ínfimo Y supremo Z es igual a X ínfimo Y supremo X ínfimo Z. Ahora, si en vez de hablar de ínfimo y supremo, yo utilizo el más y el por, también es aceptable, ¿sí? ¿Está bien? Sabemos que estamos trabajando en un álgebra de Boole. Bien, esta propiedad y la B4, la voy a poner acá, y la B4 es X más YZ igual a X más Y, X más Z. ¿Cómo podría llamar estas propiedades? Distributiva respecto a la multiplicación. Ajá, entonces estas dos dijeron conmutativas. Leyes conmutativas. Bien. ¿Y esta distributiva? Con respecto a la suma. Con respecto a la suma. ¿Y esta? Con respecto a la multiplicación. Bien. Ambas son distributivas. Digo, ¿les suena raro esto o familiar? ¿Estas dos pasan con los números? Perdón, ¿cómo por los números? Con los números, digo. Si yo opero con los números reales, por ejemplo, con la suma y la multiplicación. Sí, sí, ocurre perfectamente. ¿Las dos? La suma no, dice Gonzalo. A ver, ojo, cuando yo tengo números, la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma existe, pero de la suma a la multiplicación no, ¿eh? Ojo. Acá ya tenemos algo que nos está indicando, bueno, esto es algo diferente, ¿no? Las operaciones conocidas de suma y multiplicación en los números no van a cumplir ser un álgebra de Boole. Bueno, tenemos dos operaciones más, B5 y B6, dos propiedades más. B5 nos va a decir que X más el 0 es X, ¿sí? Y B6 nos va a decir que X por 1 es X. ¿Qué estamos diciendo ahí? Esa sería la propiedad del neutro. Bien, elementos neutros son estos. Elementos neutros de las dos operaciones. ¿Está bien? Hay un neutro para una operación y un neutro para la otra. ¿Estamos de acuerdo? Y nos faltan dos más que van a ser X más, porque fíjense que hasta acá no hemos hablado del complemento, ¿eh? ¿Qué es ese complemento? ¿Qué tiene que cumplir esa operación que dijimos unaria complemento? Bueno, tiene que cumplir que si yo le sumo el complemento al elemento, esto me tiene que dar el neutro de la operación multiplicación. Y si le sumo, y si le multiplico el complemento
a mi elemento me tiene que dar el neutro de la operación suma. Son raras estas, pero ya vamos a ver cómo las asociamos. ¿Está bien hasta acá? A ver, ¿se entienden? ¿Se entienden los axiomas? ¿Lo que están diciendo? La manera, me parece a mí, hay varias, porque esto se asocia con muchas cosas que ustedes conocen, donde estas cosas funcionan así. Pero para mi gusto, lo más fácil para recordarlo es los conjuntos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver con los conjuntos? Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo que uno va a usar para tomar un álgebra de Boole con conjuntos. ¿Se acuerdan que habíamos definido el conjunto de partes, no? ¿Lo definimos? Sí. ¿De partes de un conjunto, se acuerdan? Sí, sí, lo hicimos. Lo hicimos. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tome el conjunto de partes de un conjunto? Miren, yo voy a tener en general, ¿no? Pero vamos a usar un ejemplito. Si yo usara un conjunto A que tiene al 1, al 2 y al 3, ¿sí? Y yo defino ahora, ¿sí? Defino ahora un conjunto que sea. Tengo al conjunto A. Voy a usar, porque yo ahora tengo que decir, bueno, pará, si yo quiero definir un álgebra de Boole, tengo que dar las operaciones. Bueno, entonces, los elementos, las operaciones que voy a tomar como ínfimo va a ser la intersección, como supremo va a ser la unión, como complemento, perdón, este A no, partes de A, Yo tengo que definir A para después definir quién es el conjunto de partes, ¿se acuerdan? Partes de A. Acá voy a usar el complemento. Como cero voy a usar el vacío. Y como 1 voy a usar A. Fíjense lo que estoy diciendo acá. Bueno, tengo un conjunto, partes de A, tiene, ya sabemos quién tiene. Tiene al vacío, tiene al 1, al 2, al 3, al 1, 2, 1, 3, 2, 3. ¿Me falta alguien? A, ¿y alguien más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Y al 1 y también al... Exacto. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo un conjunto, yo sobre el conjunto que voy a trabajar es un conjunto finito, 8 elementos tengo. 8 elementos. ¿Sí? Las operaciones que yo haga acá con estas cumplen todas estas propiedades. Y fíjense, por eso les decía, ¿cómo lo miro? Miren, a ver, ¿es cierto que la unión y la intersección son conmutativas? Sí, ya lo vimos en el capítulo de conjuntos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan eso? Porque yo acá ahora tengo que mirar, más lo traduzco en que estoy haciendo una unión de conjuntos, y que estoy haciendo una intersección, ¿se entiende? Entonces, unión e intersección son conmutativas. Bueno, bárbaro. Entonces, B1 y B2 se cumplen. B1 y B2, listo, se cumplen. Estas propiedades, las distributivas, que dijimos que en los números no, ¿se acuerdan que también las vimos en el capítulo de conjuntos? Decíamos, A, unión B intersección C, es lo mismo que A unión B, intersección B unión C. Y también se cumple la otra distributiva, que A intersección
B unión C es lo mismo que A intersección B unión A intersección C. ¿Sí o no? Esto lo vimos en el capítulo de conjuntos, o sea que estos son B3 y B4, listo, se cumplen. ¿Sí? ¿Se entiende? Miremos ahora qué pasa con B5 y B6. Bien, B5 y B6, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que la clase pasada miramos algo de, bueno, qué pasa si yo tomara la unión o la intersección del conjunto de partes? ¿Tendrá elemento neutro? ¿Sí? ¿Alguna de estas dos operaciones tiene elemento neutro? Acá voy a escribir entonces B3 y B4, ya vimos que se cumple, ¿sí? ¿Quién es el neutro de la unión o de la intersección? El cero, pero ¿el cero en conjunto qué es? No hay cero acá. Yo miro esto, tengo que mirar acá adentro, ¿no? ¿Me entienden lo que digo? El conjunto vacío. Bien, pero el conjunto vacío es el neutro ¿de qué? De la unión. ¿Sí? ¿Está bien? Yo ya sé que para cualquiera, bueno, vamos a llamarlo de otra manera porque no estoy hablando de este, sino un conjunto cualquiera X, unión el vacío, me da lo mismo que el vacío unión X, y esto me da X. ¿Sí? Eso está bien, perfecto. Tengo neutro en la unión. ¿Y en la intersección? A, exacto, ¿sí? El que va a ser el neutro va a ser A acá. Ahora sí es ese A en particular, digamos, o el conjunto total. Cuando yo haga X intersección A, siempre me va a dar X. ¿Está bien? Porque si estoy hablando de alguno de estos y lo hago intersecado con A, ¿sí? Me va a dar el mismo conjunto, porque es como intersecar con el universo. ¿Está bien? Eso es el universo. ¿Se entiende? O sea que ambos tienen neutros, ¿sí? Y entonces está bien, fíjense que este vacío que estoy usando acá es el neutro de la unión, y este A que estoy usando acá es el neutro de la intersección, ¿sí? Bien, o sea que B5 y B6 se cumplen también, buenísimo, tengo neutros para ambos. B5 y B6. Fíjense que un poco sirve tomarlos así de a dos, ¿no? Bien, y B7 y B8, ¿qué me dicen? Que son, como decíamos hoy por ahí, bueno, a ver cómo me lo acuerdo eso. Fíjense lo que me dicen B7 y B8, que cuando yo haga, si yo ahora lo pienso acá en conjuntos, cuando yo tome un conjunto cualquiera de acá de partes de A, y eso le haga unión, porque acá dice más, yo estoy asociando que estoy usando la unión como esa operación de supremo. Con el complemento, y acá estoy usando complemento de conjunto, o sea, X complemento. ¿Cuánto da un conjunto unión su complemento? A de nuevo, ¿no? Me va a dar el total, digamos. Claro, el universo. En este caso, el universo es A, ¿sí? Cuando yo trabajo dentro del conjunto de partes, ¿se entiende? El total o el universo es el conjunto A del que yo tomé las partes. ¿Estamos con eso? O sea, que esto me va a dar A. ¿Sí? Y cuando yo haga X, intersección y complemento, ¿qué me va a dar? Vacío. El vacío, ¿no? Esto siempre, en un álgebra de Boole, en cualquier lado, tengo un conjunto, intersección, su complemento, siempre me va a dar el vacío. Ah, bueno, pero fíjense que yo había dicho que A la estaba jugando del neutro de la operación intersección, ¿sí? O sea que este A es el 1 del álgebra. Y este vacío es el 0 del álgebra. O sea que efectivamente se cumple que X más X' da 1 y X por X' da 0. ¿Se entiende eso?
digo, como una manera de recordar más fácil B7 y B8, uno mira muchas veces eso, a ver, me voy a conjuntos, ¿sí? En conjuntos esto era algo, unión, su complemento que me tiene que dar, el total, el 1, siempre el 1, estos que acá dijimos, dos elementos que llamamos 0 y 1, o primer y último elemento. ¿Mm? Ahora vamos a ver qué quiere decir esto, porque tiene como un orden el álgebra de Boole, ¿sí? Hay algo que ordena el álgebra. Por eso hablamos de primero y último. ¿Está bien hasta acá? Primer ejemplo de algo que es un álgebra de Boole. Bien. Bien. Esto que yo les estoy diciendo se permite, bueno, cumple todas las propiedades, ¿no? Esto que les estoy diciendo tiene algún orden. Esto voy a borrar este cachito de los nombres de estas cosas. Tiene algún orden. Uno dice que toda álgebra de Boole finita admite una representación en un diagrama de Haas. ¿Qué quiere decir esto? Pero este diagrama es lo que ordena el conjunto. Fíjense que medio naturalmente, si uno dijera, bueno, a ver, yo los voy a ordenar poniendo quién está incluido en quién. ¿No sería más o menos natural empezar poniendo al vacío? Y después, ¿a quiénes pondrían acá arriba? Voy a escribir un poquito más abajo porque no me va a entrar. El vacío está incluido en todos, ¿verdad? Sin embargo, si yo acá pongo los que son unitarios, ¿sí? Es como pensar, estos son los conjuntos más chiquitos que contienen al vacío, porque yo después, el 1 y el 2, ¿no están incluidos también en el conjunto 1, 2? Y estos no están incluidos en el 1, 3, y estos en el 2, 3, y todos incluidos en A. Bueno, me quedó horrible el dibujo, perdonen, pero esto es un diagrama de Haas. ¿Sí? ¿Por qué lo llamamos diagrama de Haas? Bueno, porque lo que hace es ordenar, ¿sí? Mostrar el orden de los elementos del álgebra. Ordenados en este caso por inclusión. Por ejemplo, el vacío, ¿va a estar incluido en el 1, 2? Sí, también. Pero ya tengo un caminito que va hasta él, entonces no me hace falta poner otra raya. ¿Se entiende? Si puedo llegar por un caminito, ya está. ¿Sí? Esto para mostrarles este orden. No vamos a evaluar demasiado que ustedes construyan, ¿sí? Diagramas de Haas, pero sí queremos mostrarles que uno está muy fuertemente relacionado, ser un álgebra de Boole, con ser lo que se llama también una relación de orden, ¿sí? Entonces los elementos respetan un orden, y el orden está dado en este caso por la inclusión de conjuntos. ¿Sí? Miramos un ejemplo más. Profe, una pregunta. Sí. Eso se podría leer como el primero está incluido en todos y el último incluye a todos. Sí, tal cual. Okay. Sí, sí, sí. Bueno, por eso yo les decía, fíjense, a este se le llama primer elemento, y este se le llama último elemento. ¿Sí? Si uno mira el diagrama, naturalmente, bueno, se le ocurriría decir que el primero es este, ¿no? Intuitivamente, ¿no? Uno dice, bueno, este es el primero, porque está incluido en todos, y este es el último porque incluye a todos. ¿Mm? Ustedes tienen ahí, bueno, otro gráfico con un conjunto de partes más grande. Por supuesto que en la medida que yo agrando este conjunto A, mi conjunto de partes
se hace más grande, y bueno, y el diagrama se va complejizando. Otro ejemplo de algo que es una álgebra de Boole, por ejemplo, el conjunto de las proposiciones. Acá lo que uno tiene que tener un poco de cuidado es que vamos a hablar de proposiciones equivalentes. Digamos, vamos a anotar con este símbolo, ¿sí?, a todas las proposiciones equivalentes con P. A ver, porque acá hay alguien que tiene el micrófono abierto y hace ruido. Porque acá, ¿qué nos pasa? Si nosotros no hablamos de proposiciones equivalentes, después no tenemos igualdad, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, si yo digo P, era equivalente a decir P o P, pero no igual, no puedo decir que sean iguales. Sin embargo, si yo digo, bueno, estas son equivalentes, bueno, a todas las llamo P con corchete, ¿sí? Entonces las pongo todas en la misma bolsa y listo. Bueno, con esa salvedad, cuando uno trabaja con, uno puede definir el álgebra, llamémosla H, ¿sí?, de el conjunto de las proposiciones. Acá vamos a diferenciar, por ejemplo, en este caso, nosotros mostramos acá el gráfico de el álgebra de Boole de una letra proposicional, del cálculo proposicional con una letra, y después está mostrado el gráfico con 2 letras, ¿sí? Porque hay que tomar todas las combinaciones posibles, ¿sí? Entonces, si yo tomo el cálculo proposicional, ¿sí?, de una letra proposicional, ¿y quiénes voy a tomar como operaciones? Y mis operaciones van a ser la disyunción, la conjunción y la negación, ¿está bien? Como ínfimo, supremo, bueno, acá lo puse en distinto orden, ¿no? Si pongo primero el ínfimo es la conjunción, el supremo la disyunción, el complemento la negación. ¿Y qué va a pasar acá con lo de primer elemento y último elemento? Bueno, lo de primer elemento y último elemento vamos a usar. El primero van a ser todas las proposiciones equivalentes con las contradicciones, ¿sí? Las contradicciones las escribimos, las simbolizamos con este símbolo. Y el 1 van a ser todas las tautologías, que las simbolizamos con una T grande, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo P y no P, ¿sí?, todas las que sean equivalentes con esto van a ser las contradicciones. ¿Se entiende? A eso nos referimos, ¿sí? En cambio, cuando yo use tautología, bueno, por ejemplo, P o P es una tautología, P y P también, ¿no? Bueno, todas esas son tautologías. ¿Se entiende? Cuando yo utilizo una letra proposicional, simplemente también voy a tener un diagrama de Hartree. Lo voy a ordenar nada más diciendo, bueno, acá tengo las contradicciones, tengo P, tengo no P, ¿sí?, en todas sus equivalentes, y tengo las tautologías. ¿Está bien? El diagrama de Haas no tiene más que eso cuando, bueno, nos quedan 10 minutos. El diagrama de Haas no tiene más que eso, ¿sí?, cuando estoy tomando una letra proposicional, ¿sí?, porque todas las combinaciones van a tener que ver, o son equivalentes a P, o son equivalentes a no P, o son tautologías, o son contradicciones, ¿sí? Entonces, el álgebra de Boole del cálculo proposicional, tomado así con esas equivalencias, también es un álgebra de Boole. Bueno, el otro ejemplo es el álgebra de Boole que ustedes más conocen. ¿Cuál es el álgebra de Boole que conocen, con el que están trabajando algo en organización? ¿Qué tiene ese álgebra de Boole? Bueno, verdadero o falso, ¿sí? O lo podemos pensar como el conjunto
Cuando uno habla de un conjunto booleano, ¿qué tiene? ¿Por qué se llama booleano? Porque tiene solo 0 y 1, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si nosotros tomamos ahora ese conjunto, tomamos un conjunto B que tiene solamente al 0 y al 1. ¿Cómo definimos un álgebra de Boole ahí? ¿Cómo la vamos a definir? Bueno, tenemos que decir quiénes son las operaciones, ¿sí? ¿Cómo vamos a operar? Bueno, vamos a decir que si hacemos 0 más 0, ¿sí? O bueno, o lo hacen con la tablita, lo mismo, como quieran. 0 más 0, vamos a hacerlo así, miren. ¿Sí? Operamos acá con la suma, podemos poner el 0, el 1, el 0, el 1, ¿sí? ¿Está bien? Y entonces esto, ¿cómo lo llenan ustedes? ¿Sí? ¿Eso es lo que usan o no? Sí, parecido. O lo hacemos como una tablita de verdad, no sé cómo lo... Es lo mismo. Bueno, y Sí, entonces, claro, prácticamente lo mismo. ¿y entonces qué pongo acá? Un 0 y después alrededor todos 1. Este es 1, este es 1, y este es 1. 1 más 1 es 1, ¿así va? Sí. Me parece que 1 más 1 es 0. Creo, no sé. A ver, esto es análogo a este más, acuérdense, a pensar en el O lógico, la disyunción. Cuando yo pienso la disyunción lógica, ¿qué estoy diciendo? Si ambos son falsos, me da falso. En cualquier otro caso me da verdadero, ¿se acuerdan? Ok, así, por ahí van los tiros. ¿Está bien? Es como pensar eso, como pensar en P o Q, ¿sí? Y yo lo que estoy pensando es que el 0 estoy pensando en falso y el 1 estoy pensando en verdadero. Entonces, el único caso en el que esto da falso es cuando ambos lo son. ¿Mm? ¿Qué pasa si pienso, cómo defino la multiplicación ahora en este conjunto? Otra vez, ahora pienso en la conjunción lógica, ¿no? Cuando ambos son falsos, seguro que esto es falso. Ahora, el único caso en el que es verdadero es cuando ambos lo son, ¿o no? Claro. Bien. Y me falta definir la operación complemento. Bueno, simplemente digo que el 0 complemento es el 1 y que el 1 complemento es el 0. Lo defino así. ¿Está bien? Bueno, ahora digo, bien, tengo un álgebra de Boole que va a estar formado por ese conjunto B, defino esta operación suma, esta operación producto y esta operación complemento, el 0 y el 1. ¿Sí? Estas operaciones, como están definidas acá, el 0 y el 1, únicos elementos del conjunto, bueno, es válido porque acá me decía al menos 2 elementos, el 0 y el 1, bueno, este tiene 2, listo, lo cumple. Esto, así definido, es un álgebra de Boole. Y su diagrama de Hash, fíjense que va a ser ese. No hay más, ¿sí? Porque tiene 2 elementos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, a partir de acá uno trabaja álgebras de Boole también, que van a estar formadas por pares ordenados de ceros y unos, o por ternas de ceros y unos. ¿Sí? Es decir, de la misma manera, uno define acá, bueno, ¿y qué pasa si yo ahora con esta definición me tomo un álgebra que sea W, que esté formado por el conjunto B por B, con la misma definición de complemento? ¿Quién, me entienden lo que digo? ¿Quién es B por B? ¿Sabemos que era un producto cartesiano?
¿Qué era? B por B van a ser los pares XY, tales que X está en B y Y está en B. Bueno, pero si está en B, ¿qué es? O es 0 o es 1. Y si Y está en B, ¿qué es? O es 0 o es 1. ¿Sí? ¿Cuántos elementos hay acá? Dos. Un poquito más. Claro, ¿no? Hay solo 4 elementos, ¿está bien? ¿Se acuerdan esto? Producto ¿No cartesiano. serían 2 elementos y 4 combinaciones? Porque, o sea, estos son 4 elementos distintos. Acuérdense que cuando decíamos par ordenado, yo decía, bueno, este orden importa. 0, 1 no es lo mismo que 1, 0. ¿Sí? Son 4 elementos distintos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puedo definir acá el álgebra de Boole? Sí, de la misma manera, porque cuando yo diga que estoy sumando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me va a dar el resultado de operar 0, 0 más, por ejemplo, 1, 0? Bueno, el resultado va a ser hacer 0 más 1, coma, digamos, el par ordenado, 0 más 1, y la segunda componente, 0 más 0. Y ahora digo, ¿y esto lo tengo definido? Sí, vengo acá. ¿Cuánto da 0 más 1? 1. Esto da 1. ¿Y 0 más 0 lo tengo definido? Sí, 0 más 0 es 0. O sea que el resultado me dio el par 1, 0. ¿Se entiende la idea? Con esta definición puedo puedo construir un álgebra de Boole con la dimensión que yo quiera. El 0 de este álgebra va a ser el par ordenado 0, 0, y el 1 el par ordenado 1, 1, ¿sí? Así como acá era el 0 y el 1, acá es el 0, 0, 1, 1. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y así se puede extender, digamos, a no solo un par ordenado, sino ternas, ¿sí? Como les decía recién, o lo que se llaman n-uplas de ceros y unos. Sí, ya sé que se nos acaba el tiempo. Bueno, entonces vamos a dejar acá la parte de Boole, ¿sí? Ahora hacemos un intervalo, quieren, volvemos, suponete, -5, así tienen para descansar. Volvemos -5 en el mismo link, de Zoom. ¿Está bien? Esperen que corto la grabación.